Les saludo con afecto a través de Ver y Creer. El terremoto del pasado 19 de septiembre, que tanta tragedia trajo a nuestro país, que hizo daños en diversas ciudades y que afectó a tantas comunidades, nos ha dejado a los mexicanos un sentimiento de solidaridad. Es evidente cuántas personas salieron para ayudar en los edificios derrumbados, llevando alimentos. Algunas palabras para meditar en torno a esto. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras, siempre ha habido hambre, siempre ha habido enfermedades y desastres naturales. Muchos tienen el temor de que esto sea el inicio del fin de los tiempos o que sean signos evidentes o graves de un castigo que viene por parte del cielo. Me parece que son ideas que no van en consonancia con el mensaje del Señor. Un mensaje de amor y de esperanza. Hace unos 2000 años estaban los discípulos en la barca y se desató una fuerte borrasca. El Señor estaba con ellos y le presentaron una pregunta que también llevaba un reclamo. Le dijeron, ¿no te importa que vamos a morir? Y el Señor les respondió con dos preguntas. Una, ¿por qué están con tanto miedo? Dos, ¿cómo no tienen fe? Me parece que las respuestas son las mismas, ya las tenemos, es lo que el Señor nos dice. ¿Por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? A ver, queridos amigos, donde hay fe, no hay miedo. La fe echa afuera el miedo, nos dice San Pablo. Vamos a pedirle al Señor que quite de nuestros corazones, de nuestras emociones y sentimientos y de nuestras mentes estos temores y que se los lleve lejos, donde no deben estar. No pueden estar en los corazones de quienes tanto han sufrido o de quienes quieren ponerse en pie, levantarse y continuar adelante. Que el Señor se lleve estos temores. El temor paraliza, el miedo impide actuar y no podemos quedarnos estancados contemplando el desastre y lamentándonos. Si alguien tiene algún sentimiento de culpa pensando que sus malas acciones o las malas acciones de los mexicanos han sido causa de esta tragedia, bueno, que le pida al Señor que se lleve esta culpa también. Y llevemos nuestra mirada hacia nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe, que vino aquí en 1531 para entregarnos un mensaje de amor y de esperanza. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás acaso en el cruce de mis brazos? Allí estamos. Quienes creemos, vivimos estos desastres de manera distinta a quienes no creen. Creamos entonces en quien sabemos nos ama. Pongamos en Él la esperanza. Y si acaso esta sacudida sacude también nuestras conciencias para reflexionar en torno a la pérdida de la moral y de los valores cristianos y el irrespeto a la vida humana en gestación, que sirva entonces para enderezar el rumbo y para dejar atrás esas actitudes que han traído una falta de valores, problemas entre las familias, discusiones, pleitos entre las autoridades, la corrupción, etc. Que sirva este terremoto para que los mexicanos meditemos en esto. Hagamos algunos actos de reparación, por supuesto, pidamos perdón al corazón sagrado de Jesús por las ofensas a su corazón. Celebremos misas con las intenciones de reparar las ofensas. Y pidamos al Señor que se lleve de nosotros estos malos pensamientos que no nos vienen bien. Volvamos los ojos al Señor. Nos tiene en su corazón. Allí tiene escrito el nombre de cada uno de nosotros. No hay ningún mal que nos pueda venir por parte de Dios. De Él nos vienen solamente bienes. Que Dios permite el mal, es cierto, pero siempre para sacar un bien mayor. Y con la fe puesta en el Señor, de todo este mal, Él sabrá sacar para México y para cada mexicano un bien mayor. La vida, queridos amigos, la vida es de Dios. Y a quienes se llevó, pues Él llamó, porque quería que estuvieran con Él. Y esto también es un gran bien.
Laboratorios Medix presenta las santas más queridas y veneradas es Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Su gran amor a Cristo, su ternura combinada con una gran fortaleza y su sencillez caracterizada por una extraordinaria grandeza la hacen ser una santa extraordinaria. Además, es patrona de Francia y doctora de la Iglesia. Por su cercana relación con el Señor, ella quiso ser en el corazón de la Iglesia el amor. Creció y vivió en el Carmelo de Lisieux, donde también entró en la vida de la que ya no habría de morir. Allí, en Lisieux, se encuentra una gran basílica erigida en memoria suya y a donde acuden cada año muchedumbres de fieles devotos de esta hermosa santa. Pues bien, hoy, 1 de octubre, celebramos su memoria litúrgica y esta es una ocasión muy feliz para entregarle a usted un programa especial dedicado a acercarnos y conocer y a venerar la figura de Santa Teresa del Niño Jesús. Le saludo con afecto y le agradezco que esté con nosotros. De verdad, mil gracias por el favor de su atención. Comencemos este programa con la primera parte de la vida de Santa Teresita, desde que nació y hasta que se convirtió en una monja carmelita descalza del Carmelo de Lisieux en Francia. María Francisca Teresa Martin-Guérin nació en Alençon, Francia, el 2 de enero de 1873. Su papá, el señor Louis Martin, era relojero. Su mamá, la señora Celia Guérin, hacía encajes de tela y se dedicaba a su familia. Tras la muerte de su mamá ocurrida el 28 de agosto de 1877, el señor Martin se fue a vivir con sus 5 hijas a Lisieux. La familia se instaló en una hermosa casita llamada Los Buissonnets. Teresa encontró allí un ambiente cálido, pero los 5 años que fue al colegio de la abadía de las benedictinas fueron para ella los 5 años más tristes de su vida. El día de Pentecostés de 1883, Teresita recibió la gracia de ser curada de una grave enfermedad por intercesión de Nuestra Señora de las Victorias, la Virgen de la Sonrisa, una imagen que se hallaba en su casa y que sonrió al lograr el milagro de su curación. Su primera comunión fue para ella una fusión de amor, pues comprendió que Jesús se entregaba al fin a ella y ella a él. Comenzó a considerar ser monja carmelita, pero la entrada en el Carmelo de su hermana María la desestabilizó en una grave crisis de extrema sensibilidad que la hacía llorar en exceso. Deseaba morir y ser liberada hasta que al volver de la misa de Gallo del año 1886, la gracia tocó su corazón en una verdadera conversión que la transformó en una mujer fuerte. El niño del pesebre, el Verbo de Dios, le había comunicado su fuerza en la Eucaristía. Desde ese momento se decide a luchar para entrar en el Carmelo y a salvar todos los obstáculos. Su padre, su tío, el superior del Carmelo, el obispo, el Papa León XII, pues la gracia le ha abierto el corazón y quiere salvar a los pecadores con Jesús, que en la cruz tuvo sed de almas. Teresa, a los 14 años y medio, encontró su vocación, amar a Jesús y hacerlo amar. En su peregrinación a Roma, Teresa se dio cuenta de que los sacerdotes tienen pequeñas debilidades y de que hace falta rezar mucho por ellos, porque son hombres débiles y frágiles, y comprendió que su vocación no consistiría solo en orar por la conversión de los grandes pecadores, sino también en rezar por los sacerdotes. En el curso de esta peregrinación, el 20 de noviembre de 1887, pidió al Papa poder entrar en el Carmelo a los 15 años, y así, el 9 de abril de 1888, Teresa dejó para siempre a su padre y a su casita de los Buissonnets.
Ay, de veras que qué grande santa es Santa Teresa del Niño Jesús. Es un grande gusto saludarle. Y en este domingo, que es 1 de octubre, es un gusto doble poder saludarle, porque justo hoy, como ya decía Marisa, celebramos la memoria litúrgica de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Santa Teresita le llamamos con cariño. Y para acercarnos a la figura de esta santa tan pequeña y a la vez tan grande, recibo con afecto a Hortensia Mena. Ella es facilitadora en el Centro de Espiritualidad El Carmen en la ciudad de Toluca. Bienvenida, Hortensia. Muchas gracias. Eres carmelita. Sí. De espiritualidad. Sí, ama sí. de casa. Exactamente. Ajá. ¿Qué hace que Teresita sea tan pequeña y tan grande? Ay, pues es muchas cosas. Yo lo puedo explicar desde mi experiencia como laico, como cualquier, yo digo, como simple mortal aquí en este mundo. Teresita llegó a mi vida en un momento difícil y gracias al padre Carlos Martínez, que me puso a leer la historia de un alma, me identifiqué profundamente con ella, desde la sencillez, la pequeñez, cómo veía a Dios nuestro Señor. Me fue llevando y me fue inflamando el corazón y me fue haciendo entender a los grandes santos del Carmelo. Uno de ellos es San Juan de la Cruz, personaje distinguido y complicado, pero Teresita me lo llevó de una manera sencilla y entendí y aprendí a vivir su espiritualidad de Teresita de una manera natural, pero con pasos firmes en ese caminito espiritual que ella nos invita a seguir. Ya que nos dices, ya que nos confiesas, nos confías que a partir de una experiencia personal triste y dolorosa conociste a Teresita, ¿podemos saber qué te pasó? Bueno, en ese proceso humano que muchas veces vivimos, de saber encontrar nuestra identidad y nuestra misión en el mundo, me hallaba yo como extraviada, porque soy muy ferviente, muy amante de Dios desde pequeña. Desde pequeña buscaba servirlo como Teresita. Me gustaría ser religiosa, pero también tenía mucha convicción de ser una madre ejemplar, una compañera para el esposo que Dios me tuviera destinado. Para tu San José. Exactamente, así lo pedí. Ajá. Entonces, ¿así lo pediste? Sí, yo le Mándame dije, un San José. Sí, yo no le dudaba. Ajá. Así exactamente. Entonces tú estabas en esto y conoces, y el padre Carlos Martínez te dice, mira, lee la historia de un alma. En una confesión me vio cómo estaba internamente, espiritualmente, y él me recomendó leer Historia de un alma. Y entonces allí, ¿ella qué? O sea, ahí me cautivó porque en ella leí que había alguien como yo, que entendía a Dios como yo, y entonces me fue llevando a ese Dios sencillo, a ese Dios que mira desde el corazón, que te ve tu pequeñez, te ve tus miserias, porque muchas veces somos juzgados por nuestras miserias y nos vemos tan oscurecidos que no nos sentimos ni siquiera dignos de voltear a ver a Dios. Y Teresita me enseñó que hay que voltearlo a ver como un hijo chiquito cuando se ensucia y llega su papá y lo levanta así, y lo limpia y lo va cargando y lo va llevando hasta las alturas. Y es como Teresita me mostró que a pesar de mis flaquezas, de mi pequeñez, porque a lo mejor yo muy rígida en mi educación religiosa y humana, porque soy la mayor de mi casa, llevo mucho peso en la cuestión familiar, me sentía yo como, era muy dura conmigo misma. Ajá. Sí. ¿Y Teresita no era dura consigo misma? Sí, pero es como en el Carmen nos han enseñado a entender nuestro contexto familiar. Hay que entender a la santa en su contexto familiar. Ella fue la novena de 10 hijos, la situación en la que vivió, o sea, la más pequeña, un año sin la presencia de su madre, en el año más importante de que nació, hasta el año porque se tuvo que dar con la nodriza para ser alimentada, porque su mamá ya había perdido 4 hijos de ictericia, una enfermedad que se daba en esa época, y cuando Teresita presentaba los síntomas de esa enfermedad, su mamá entró en pánico y dijo, yo no quiero que mi hija también se muera. Entonces para no contagiarla, para no que no se alimentó enfermara, tenía que tomar leche materna,
Y yo me imagino que la Madre Teresita, por las circunstancias y la edad que estaba, no la podía dar, entonces por eso buscaron una nodriza. Ay, a ver, yo siempre me he preguntado, Hortensia, ¿cómo es que esas monjas del Carmelo de Lisieux, con todo respeto y con todo el cariño para el Carmelo, no fueron capaces de darle un cobertor más para que se tapara en las noches del invierno nevado de Lisieux? Y esta chiquita quedó enferma y herida de tuberculosis y de eso muere. Pero pienso, ¿por qué ella no les pedía un cobertor? Y por eso te pregunto, ¿no fue ella muy dura consigo misma también? Sí, también, pero ella tenía esa convicción de hacer sacrificio, ¿sí? Ajá. Pero en la regla del Carmelo y las mismas monjas no les permitían, porque antes ves que se flagelaban y se retiró. En el siglo XIX ya no se flagelaban las monjas. Cristo le dijo a la priora, tenga usted, Cristo no es así. Entonces, pues ella, como no le permitían, se autoflagelaba en cuanto a qué, en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a sus emociones, en cuanto a pedir, porque ella quería ofrecerse a Jesucristo. O sea, ese frío en las noches era para ella la manera de poder, o sea, ese sufrimiento, ese padecer humano, si se puede decir, del frío, de la humedad, pues se lo ofrece a nuestro Señor. Exacto. Como Él ofreció su vida por nosotros en la cruz. Ella intenta configurarse con Cristo. Voy a hacer una pausa, es breve. Regresamos para que Hortensia Mena nos hable de la espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús, de ese caminito, ¿no? De ese, tú nos salvarías según nuestros méritos, yo no tengo ninguno. Me habrás de salvar según los tuyos, ¿no? Que nos enseña, que nos deja esta que es la más pequeña, pero una de las más grandes doctoras de la Iglesia, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Vuelvo con más de ella. ¿Sabías que las pastas La Moderna están elaboradas con la mejor selección del trigo mexicano? Y el trigo es un alimento que te entrega energía y además te da saciedad. Por eso es recomendable consumirla en cualquier momento del día, porque me aporta energía. La Moderna es mi pasta. Queridos amigos, les invito a que conozcan 2 videos en formato de DVD que contienen una extensa investigación de hagiografías, tanto de santos varones como de santas mujeres. Ambos DVDs son de 2 horas de duración cada uno y contienen información de 30 amigos y de 30 amigas de Jesús, que con sus vidas trataron de ser como Él y que mucho tienen que compartir con nosotros a través de sus testimonios de vida. Ambos DVDs ya se encuentran disponibles en Casa de San José. Acérquese a los santos amigos de Jesús, conózcalos y pídales su valiosa intercesión.